Bien, ya estamos aquí, 8:05 de la noche y vamos a iniciar. Vamos a orar para poner este tiempo de estudio en las manos de nuestro Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Estamos muy agradecidos por la forma en la que tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Gracias porque estar reunidos nuevamente es una demostración de tu bondad, de tu misericordia y de tu deseo, Padre, de que nosotros aprendamos más de ti, de que te conozcamos más, Señor. Gracias te damos, Padre. Nuestras vidas están en tus manos y de manera muy especial esta reunión, Padre, la encomendamos para que continúes tú guiando cada estudio y que en esta oportunidad tú pongas palabra de sabiduría em, en los labios de nuestro maestro Néstor Payano. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados aprendiendo de ti, Señor, y los que faltan por conectarse. Te amamos, Padre, y te damos las gracias por lo que vas a hacer en esta noche a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mi amigo Néstor, ya a usted lo conocemos, no hay que presentarlo. Amén, amén, Quede usted como dueño y señor de su clase. amén. Muchas bendiciones para todos. Yo espero que estos momentos que nosotros estamos teniendo, que hemos sacado para estudiar las escrituras, pues nos sean de provecho. En esta noche, para nosotros podernos ir hacia adelante, dar un paso hacia adelante a las adversidades que se puedan presentar. Esta clase nosotros la vamos a tener ya con audios pregrabados. Yo voy a estar, esta clase ya está grabada para ustedes. Y espero que ustedes también le puedan sacar mucho provecho. Ustedes saquen sus anotaciones, tengan a mano papel y lápiz. Bien, entonces vamos a empezar a compartir. Muy buenas noches, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Para mí es más que un placer poder impartir esta clase del libro de Levíticos. Es un libro bastante importante donde nos enseña una rica sabiduría. En este libro nosotros podemos encontrar gran parte del carácter de Dios, y no solamente de su carácter, sino también de la exigencia, pues que Él le exige, valga la redundancia, pues a su pueblo Israel, la cual debió enfocarse en seguir estas instrucciones que nosotros vemos en este libro. Este libro es bastante importante y al igual que todo, ¿verdad? Eh, Debemos dedicarle ese tiempo tan maravilloso para poder estudiarlos. Es un placer poder compartir con ustedes pues este conocimiento y me gustaría indicar que nosotros estamos tratando lo que es una introducción a lo que es el libro de Levíticos. El libro de Levítico debe su nombre a lo que es la versión griega de la Biblia llamada la Septuaginta, y su nombre está relacionado con los levitas, la cual esta como familia fueron designados como los administradores de lo que era el templo. No obstante, este nombre con el cual se conoce la Biblia griega, a diferencia de la Biblia hebrea, a la cual se le da el nombre Vayikra, que significa y llamó,
Algo muy interesante que tienen los libros de la Biblia, específicamente lo que nosotros conocemos como la Torá o conocemos como el Pentateuco, la cual la palabra Pentateuco lo que significa es 5 libros debajo de una estuche. ¿Por qué se llama de esa manera? Obviamente, porque los 5 libros de la ley, lo que hacían los israelitas era que lo guardaban debajo de un estuche. Por eso tiene ese significado directamente, claro, desde el idioma griego hacia el español. Cuando nosotros hacemos una revisión, por ejemplo, de lo que son los primeros libros de la Biblia, los libros en hebreo, como se le llama a ellos, es tal y como inicia. Si usted va al libro de Levíticos, usted va a ver que inicia con esta expresión y llamó, y por eso se debe su nombre. Por ejemplo, nosotros tenemos el libro de Génesis, la cual nos transmite lo que es el libro de los comienzos. Entonces, cuando usted lee, se nota que dice, y en el principio creó Dios. Ya ese es el nombre que ellos le dan. Entonces, su nombre, como ya hemos dicho, viene del inicio del libro. En griego, bueno, ya es por el tema de, de los eventos, porque tanto los griegos y los hebreos tienen una manera distinta de ver el mundo. Entonces, ellos lo explican y lo expresan, obviamente, a través de palabras y su propia cultura también a su vez. El libro de Levítico es muy conocido como un libro muy legislativo, o sea, un libro de leyes. El libro de Levítico es casi en su totalidad un libro de leyes, normas y preceptos. Estos contienen también algunas narraciones intercaladas entre esas leyes, esas investiduras de los sacerdotes, como va el capítulo 8, la muerte de Nadab y Abiú, la desobediencia de los hijos de Aarón, la muerte del blasfemo. Todas ellas tienen una función de ilustrar las leyes y los decretos dados por Dios, señores. La mayor parte de las leyes son prescripciones culturales y rituales que buscan lo que es salvaguardar la pureza de cada miembro del pueblo, puesto que es la condición para entrar en contacto con las cosas y tiempos y lugares santos. La abundante mención de los sacrificios, sangre, expiación en los sacerdotes en este libro deja ver lo que es la importancia, deja ver bastante clara lo que es la importancia eh, de este libro. Pero la vida de santidad debe abarcar la vida entera en el hombre. Por eso la legislación levítica incluye lo que es la relación con los demás miembros del pueblo de Dios. El sentido ético de la conducta de cada uno también debe ser fundamentado lo que es en la santidad de Dios. Este libro está estructurado, o sea, está bastante estructurado y contiene un rico y vasto contenido. La mayor parte de los exegetas, o sea, los estudiosos de la Biblia, los que hacen exégesis, los que dan una explicación de los textos bíblicos, coinciden en dividir el libro en 4 sesiones y lo que es un apéndice. El primero está lo que es el ritual de los sacrificios, la cual nosotros encontramos del capítulo 1 al capítulo 7. Número 2, la consagración de los sacerdotes y las reglas complementarias que se encuentran del capítulo 8 hasta el capítulo 10. Las leyes de la pureza e impureza del capítulo 11 al capítulo 16. El código de santidad que lo encontramos en el capítulo 17 y en el capítulo 26 o hasta el capítulo 26. En su apéndice de rescate de los dones de Dios, nosotros encontramos esto en el apéndice, perdón, capítulo 27, el ritual de los sacrificios
que nosotros encontramos del capítulo 1 al 7, contiene lo que son las leyes referentes a los holocaustos, a las ofrendas, a los sacrificios por el pecado y sacrificio de comunión. En esta sesión se concluye ya el capítulo 7, del 37 al 38, con su breve, muy breve resumen. La consagración también de los sacerdotes del capítulo 8 hacia el capítulo 10 describe lo que es la investidura de Aarón y de sus hijos como los sacerdotes y la inauguración del culto. Es concretización de lo ya prescrito, lo que ustedes ya vieron en otra ocasión en el libro de Éxodo, capítulo 28-29. Digo esto porque ya ustedes habrán estudiado este libro y le habrán sacado una gran enseñanza sobre los ornamentos también del sumo sacerdote y lo que es su consagración, como se ha visto, como hemos dicho ya en el estudio de Éxodo. Las leyes de la pureza, de la impureza, establecen qué animales son puros, qué animales son impuros, las enfermedades de la piel que provocan lo que es la impureza, por ejemplo, la lepra, las vestimentas, las casas, impurezas del hombre, la mujer, por el famoso flujo de sangre o los flujos sexuales también que nosotros encontramos en el capítulo 11 hasta el 15, el día de la expiación, que es la parte del sacrificio, está en el capítulo 16. No es propiamente un tratado de leyes de pureza e impureza, sino la gran fiesta de la purificación con que culmina toda esta sesión. Sin embargo, algunos prefieren separarlo de las leyes de la pureza ritual, porque no se trata ya de preceptos, sino de las fiestas de lo que es la purificación. En este libro nosotros podemos encontrar los diferentes temas teológicos como la santidad del pecado, la expiación, la comunidad, que son elementos bastante importantes que resalta el libro, la cual nosotros debemos de prestarle también mucha atención, porque esto puede servir para nuestra vida. Para el creyente siempre habrá un llamado número uno a la santidad, número uno a dejar lo que es el pecado. El tema del sacrificio, la expiación, nosotros la hemos tenido gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya el tema de la comunidad para ellos es bastante importante porque ellos se consideraban una gran familia, hasta el momento se considera lo que es una gran familia. Entonces la santidad es un tema teológico predominante en el libro. Es un atributo propio, exclusivo de Dios. Asimismo, es una peculiaridad que debe tener todo el pueblo y un programa de vida por su relación. O sea, cuando hablamos de esto, hablamos del pueblo de Israel. Esta relación con Dios. Sean santos porque yo, Yahvé, o yo, Jehová, su Dios, soy santo. En el capítulo 19:2. Una expresión que se repite constantemente, la cual nosotros vemos realmente cuál es la idea del escritor del libro de Levíticos. No soy muy usado a lo que es en este tipo de clases, a afirmar quién escribió, quién no escribió el libro, porque en los círculos teológicos hay muchas opiniones encontradas, la cual algunos piensan que este libro fue escrito directamente por Moisés. Hay otros que opinan que este libro fue escrito por una corriente sacerdotal que no se pueden atribuir a Moisés y elaboran un sinnúmero de argumentos. Ya usted con estos pequeños preámbulos, esta introducción que nosotros le estamos dando, usted va a tener hambre, usted va a tener deseo de seguir escudriñando, porque aquí lo que le vamos a dar lo básico para que usted pueda entender un poco y más cuando usted se acerque ya de manera llena o plena a lo que es el libro de Levíticos. Entonces Dios le exige a su pueblo, después de haberlo sacado de lo que es la esclavitud, después de haberlo santificado, le da un mandato a ellos. ¿De qué? De separarse de las demás naciones. Eso era porque era separarse de las demás naciones. Bueno, las demás naciones practicaban
ritos de idolatría, sacrificios humanos, tenían un sinnúmero de prácticas que no era agradable al Dios santo, al Dios vivo. Entonces, para que ellos no se contaminaran, pues Dios le da un mandato: no se contaminen, aléjense de esas naciones. La cual también Dios muchas veces nos hace a nosotros un llamado a que a alejarnos de todas aquellas cosas que a nosotros nos corrompen, todas aquellas cosas que a nosotros pues nos lleva a desobedecer a Dios, o aquello que nos lleva a nosotros contaminar. La santidad es obviamente el elemento primordial de este libro. En cuanto a la vivencia de la santidad, el mandato de Dios ordena que el pueblo esté separado de las demás naciones, la cual significa fundamentalmente no imitar, señores, la conducta de esas naciones. Pues la participación de los santos implica santificarse, o sea, formar parte del círculo de lo sagrado y divino. Por esta razón exigen una conducta a vivir que consiste en seguir los preceptos que Dios dispone. ¿Cómo usted conoce los preceptos que Dios dispone? Bueno, eso es simple y sencillo. Estudiando la Biblia. Si usted no estudia la Biblia, usted no puede entender cuáles son esos principios, esos decretos que Dios da. Entonces hay que leer la Biblia. ¿Sí? Eso felicito a cada uno de ustedes porque ha dedicado un tiempo para poder estar aquí. Entonces, esta teología del pecado y la expiación, o sea, no puede existir expiación si no hay un pecado, porque una expiación es ese sacrificio que se hace o se hacía para ese perdón de los pecados. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay una abundante cantidad de palabras hebreas y griegas para referirse al pecado. Su amplia riqueza lexicográfica deja ver la importancia del tema del pecado en la teología bíblica, no por sí mismo, sino en relación con la obra salvadora de Dios. No hay propiamente un tratado del pecado en ninguno de los dos testamentos, pues la idea y comprensión, obviamente, del pecado se va delimitando a partir de las imágenes tomadas de las relaciones humanas. Para hablar de esta realidad, fundamentalmente, el pecado consiste en lo que es la desobediencia a los preceptos divinos, a los preceptos de Dios, esa rebelión contra sus planes, contra la fidelidad, la alianza y todo lo que conlleva su amor. Pero más que faltar a la ley por la ley y al orden requerido por Dios, el sentido del pecado es la desobediencia a Dios y la ruptura de la relación y esa comunión que nosotros debemos tener con Él. Usted y yo debemos reflexionar realmente qué a nosotros nos hace romper esa relación, esa comunión que nosotros iniciamos teniendo con el Dios divino, con el Dios santo. Entonces nosotros debemos de reflexionar en lo siguiente. Hágase estas preguntas. ¿Qué me hace pensar la expresión, sean santos porque yo, Jehová, yo Yahvé su Dios, soy santo? ¿Cómo estoy tratando de vivir este mandato del Señor en lo cotidiano de mi vida? El pecado forma parte de la realidad del mundo. ¿Qué tan consciente soy de esta realidad en mí? ¿A qué medios, recursos para confrontar con la humildad mi vida personal de cara a Dios y restablecer mi relación con Él? Me acerco con frecuencia a lo que es esa institución, ese sacramento de la reconciliación, como el espacio privilegiado para encontrarme con la misericordia de Dios. ¿Por qué? Esa pregunta usted debe elaborarse, o sea, hacer lo que es una introspección, empezar a analizarse, usted mismo, porque esto es prácticamente lo que nos enseña el libro de Levítico. La comunidad, el libro de Levítico no es propiamente, como ya dijimos, un manual litúrgico
para los sacerdotes o para los oferentes que se acercan a presentar un sacrificio, sino que está dirigido también a la comunidad de Israel, que ante todo es una comunidad de la fe a la que busca edificar, dar consistencia, unidad para preservar su identidad y fidelidad a Dios. Las instituciones de los sacrificios, el sacerdocio, la ley son medios que ayudan al cumplimiento de este fin. Los miembros del pueblo están relacionados por los lazos de sangre, porque son israelitas. Ellos son hermanos, a quien llaman en muchas ocasiones tu prójimo. Para el libro bíblico, señores, cuando se habla de su prójimo, muchas veces hace referencia al mismo pueblo de Israel, con el que debe practicarse la justicia, el respeto y darle, obviamente, su lugar en la comunidad. Una gran exigencia, la vida en comunidad. Era una gran exigencia para el pueblo de Israel. Pues usted debe de analizar cómo usted está viviendo realmente su vida en comunidad, cómo usted se está llevando con sus hermanos de la fe. Pero sobre todo lo que los une es Dios mismo, quien los guía y quien deben imitar, sean santos como yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Por esta razón, la fraternidad, la solidaridad, la justicia está más allá de los lazos de sangre, pues tienen su fundamento en Dios y cada uno debe ser responsable de practicarlas. Cada uno de nosotros es responsable de practicar todo esto, la solidaridad, la justicia. Y fíjese que la Biblia dice, cuando usted va al Nuevo Testamento, que los justos heredarán el reino de los cielos. Una de las cosas que el pueblo de Israel ama y se ve reflejado también en la literatura neotestamentaria es esa solidaridad, esa obra de caridad. Dios utiliza una palabra muy interesante que es la sedacá, la justicia. Y cuando usted empieza a ser solidario, una de las razones por la cual el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no, Sodoma fue destruido. Sabía que era por la hospitalidad, según el libro de Isaías. Nosotros simplemente nos enfocamos en lo que es el tema de la homosexualidad, pero ese tema no era tan así, sino que la hospitalidad, el ser solidario con los extranjeros, eso exigía. También tenemos nosotros lo que es la llamada preocupación por los pobres en el pueblo de Israel. Aunque estamos tratando el libro de Levítico, esta preocupación se ve, imagino que también ya muchos de ustedes conocen, se trata en el libro de Deuteronomio, se habla bastante sobre eso, y también a grosso modo también en el libro de ellos. La santidad no se reduce al ámbito cultural o individual o comunitario, sino que exige mirar hacia los demás, sobre todo a los demás desprotegidos de la sociedad. El amor al prójimo, el capítulo 19-18, debe traducirse en obras concretas y bajo estas perspectivas, no perder de vista a los más necesitados. Los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros son los menos privilegiados de la sociedad israelita. Los libros de la Sagrada Escritura continuamente hacen referencia a ellos como una preocupación preferencial de parte de Dios, exhortando al pueblo a considerarse sus condiciones y ayudarlos. Entonces, continuamos reflexionando. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es tu actitud hacia nuestros hermanos, hacia mis hermanos más necesitados? Que veo
o encuentro? ¿Por qué actúo yo de esta manera? ¿Qué considero que me pide Dios? ¿Qué yo considero que me pide Dios en el contexto de ayudar a los más necesitados? Reflexione, por favor, en esas preguntas que estamos haciendo en esta noche. Nosotros tenemos en la guía de lectura, que será bastante amplia, señores. Este curso realmente no es de 2 días. Mis clases comúnmente, cuando la imparto, es de 4 horas, 1 mes y 2 meses. Cuando estudiamos libros, cuando yo doy las clases de los evangelios, válgame Dios, son 4 semanas que nosotros nos tomamos enseñando esto. Porque las clases son bastante amplias. Sé que el tiempo no va a dar, pero el propósito mío es que usted se pueda llevar lo más importante, la idea, y pueda desarrollar esa hambre. Entonces, en nuestra guía de lectura, nosotros vamos a encontrar lo que es los rituales de los sacrificios. El libro se abre con una expresión que indica a Yahvé como el origen de estos preceptos y normas dirigidas a todos los israelitas, dadas a través de Moisés. El cambio de tercera persona, llamó y habló a segunda persona, tiene la intención de motivar e involucrar a la comunidad y hacerle saber que estos mandamientos le han sido dados para que los cumplan efectivamente. Los primeros 5 capítulos de esta sesión presentan las leyes sobre los sacrificios en 2 grandes grupos. Los sacrificios, los capítulos 6 y 7 añaden algunas normas esenciales, retomando las ofrendas presentadas en los primeros 5 capítulos. Los 2 grandes grupos de sacrificios son, número 1, ofrendas diversas. Número 2, el holocausto. Número 3, la oblación. Sacrificios también por la paz. Esto de sacrificios y sacrificios obligatorios para la remoción del pecado y de las culpas. Los sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa. Existen 2 tipos fundamentales de ofrendas y sacrificios de animales y oblaciones cereales. Fuera de las oblaciones que son de flor y harina, los sacrificios implican lo que es un rito de sangre. Los animales para el sacrificio son solamente animales comestibles de mayor uso humano. El alimento más sencillo y simple une al hombre con Dios y los hombres entre sí. La última cena de Jesús se vincula con las comidas que compartió con los apóstoles, los pobres y los pecadores. En Primera de Corintios, Pablo resalta este aspecto de relación y unidad entre Jesús y los creyentes. Primera de Corintios 10:16, también Marcos 14:22. Por un lado, Jesús establece la comunión consigo y por otro establece lo que es la comunión con los demás y la comunidad de los creyentes. Debe unirse entre sí y con la sencillez con que Jesús se da a sí mismo. Las ofrendas diversas nosotros encontramos en el capítulo 1, 3. Nosotros vemos lo que es el término hebreo olá, que designa el holocausto y se deriva del verbo alá, a subir, expresando la idea de que el sacrificio sube en un humo y aroma a Dios. El holocausto tiene como finalidad la expiación de los pecados, por eso es
un calmante. Dios que calmaba lo que es la ira, por eso era que cuando se sacrificaba era con esa finalidad de poder calmar el enojo de Dios. Todo esto, señores, es símbolo. Todo esto era un símbolo. Y se ve bastante expresado en el libro de Levíticos. De acuerdo al libro de Levítico, cada animal es sacrificado por el oferente, o sea, la persona que lleva la ofrenda, en distinto lugar. El novillo a la entrada de la tienda del encuentro, las ovejas o cabras al lado del norte del altar y las aves en el altar. Es importante que quien ofrece ponga su mano sobre la cabeza del animal como signo de posición de la ofrenda. Esto se hacía, oiga por qué era que se le ponía la, las manos en la cabeza, porque era como un símbolo donde se transfería el pecado, oiga bien, el pecado del hombre, se transfería hacia el animal. Tenemos también lo que es la oblación, del capítulo 2 en adelante. La palabra minja, la palabra hebrea que significa ofrenda, tiene que ver con ofrenda, derivada del verbo najá, llevar adelante, indica que las ofrendas de cereales son regalos o dones llevados a la presencia de Dios. La oblación u ofrenda de cereal, o sea, la hogaza de pan, se presenta con un sacrificio de animal, especialmente el holocausto. El holocausto y la oblación son consideradas las más sagradas ofrendas, generalmente presentadas juntas, aunque la oblación está muy subordinada al holocausto. Tenemos los famosos sacrificios de paz, el capítulo 3. Mientras que los holocaustos y las ofrendas de pan vienen a ser el alimento para Dios, los sacrificios de paz son comidas y festivas para los oferentes. O sea, ellos era lo que comían, ellos sacrificaban todo esto, se lo comían ellos. Al menos el libro de Samuel señala que este tipo de sacrificio era compartido con la familia, vecinos e invitados. Usted lo puede ver en Primera de Samuel, capítulo 1, 4 y sus siguientes capítulos. Pero el segundo Deuteronomio 12, 15 al 21, es un banquete que se come ante Dios, frente a Dios. La persona lo dedicaba a Dios, era una dedicación, ese banquete que ellos se daban por medio de este sacrificio de paz. La palabra chelamín con la que se designan estos sacrificios ha sido traducida como sacrificio de paz por la relación del término chelamín con chalón, la palabra chalón que los hebreos utilizan para referirse a paz, salud, bendición. Cuando un hebreo le dice shalom, está deseándole paz, salud y bendición. Tenemos también los sacrificios obligatorios para lo que es la remoción por el pecado, quitar el pecado. Aquellas personas que habían cometido diversos pecados. La expiación del pecado es una de las principales preocupaciones del autor sacerdotal, pues la condición de pecado impide acercarse al santuario de Dios. Los sacrificios por el pecado y la culpa anulan totalmente el daño y restablecen la comunión con Dios. Eso es lo que ocurría en aquel tiempo. La expresión Jehová habló así a Moisés, o Yahvé habló así a Moisés, se encuentra en el capítulo 4.1, el capítulo 5.14, indicando dos series de normas concernientes al sacrificio por el pecado y sacrificio por la culpa. Ambos son distintos, como se podrá apreciar mucho más hacia adelante. Primero, los sacrificios por el pecado que encontramos en el capítulo 4.1 y el 5.3. Las faltas cometidas requieren
oiga bien, requieren un sacrificio por el pecado inadvertido o involuntario, son por error. La falta de conocimiento de que algo está impuro y ha sido tocado por la negligencia o por la ignorancia del israelita. Aunque hay ocasiones en que el sacrificio ni siquiera corresponde a ese tipo de faltas, como la consagración de Aarón, por ejemplo, capítulo 8 y 14. La ofrenda por la purificación de la parturienta que nosotros vemos en el capítulo 12:6. Y el sacrificio del Nazir, o sea, el Nazareno, cuando ha cumplido con los votos de abstinencia, según número capítulo 6:14. La sangre de la víctima ofrecida ocupa el lugar de oferente, o sea, lo sustituye, y tiene el carácter purificador. En caso de que el sumo sacerdote, la asamblea o algún jefe de tribu o un hombre de pueblo, un jefe de pueblo cometa un pecado por lo que es la inadvertencia, debía ofrecerse el sacrificio por el pecado. En cada caso hay diferentes disposiciones. Número 1, el animal que debe ofrecerse. Número 2, el lugar donde se sacrifica. Siempre iba a ser en torno al altar. 3, el lugar de la tienda del encuentro, o sea, el santuario, que debía de rociarse lo que es la sangre. En todos los casos, la sangre es rociada, la grasa es quemada. Y en el altar siempre se dice que el sacerdote expía por él y queda perdonado. Tenemos los sacrificios por el sacerdote, o sea, el ungido, o por la asamblea. ¿Usted sabía que la palabra que nosotros conocemos como ungido, que es del hebreo mashá, es lo que también le llaman Mesías? O sea, un sacerdote cuando ya era un tipo de Mesías, un tipo ungido, porque la palabra Mesías es lo que significa ungido. Es algo, un dato que le doy quizás para los que no conocen esta palabra. El sacerdote ungido, o sea, o el sacerdote Mesías del que se habla, es el sumo sacerdote, y la asamblea es la comunidad cultural. Para cualquiera de los dos casos, se debe ofrecer lo que es un novillo en la tienda del encuentro, poniendo la mano sobre la cabeza del animal. El sacerdote ungido y los ancianos de la asamblea, según corresponde. A espejar 7 veces con la sangre frente al velo de la tienda, los cuernos y base del altar, y quemar todo en el vertedero de cenizas. Eso se debía hacer cuando se hacía ese sacrificio por este Mesías o este ungido. También el famoso sacrificio, los sacrificios por un jefe, por un nazi. De la época preexílica era el príncipe. O sea, se le conocía para ese tiempo. Saben que las palabras y con el tiempo van evolucionando, van cambiando, van teniendo otros significados, o sea, otras connotaciones. Y por eso es que cuando nosotros, esto también lo enseño cuando trato de enseñarle hermenéutica, cuando enseño hermenéutica, le digo que nosotros las palabras debemos de ubicarla en su tiempo, el significado que puede tener esa palabra en su tiempo para nosotros poder comprenderla. No podemos comprender, señores, la Biblia si no nos trasladamos, si no nos traspolamos directamente al tiempo bíblico. Conocer el por qué se dijo, cuándo se dijo, cuál era el contexto cultural, cuál era el contexto político, cuál era el contexto social, religioso, etc. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de la famosa época preexílica, nosotros estamos hablando de esa época que
comprende el tiempo antes de que los babilonios se llevaran cautivos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, antes de caer cautivo, tenía una mentalidad muy distinta. Esta parte no me gustaría abundarlo mucho porque tendríamos nosotros que salirnos prácticamente del tema y estudiar ya otros puntos. Entonces, a este personaje o jefe tribal, que fungía también como un militar, ya en la época posexílica, después que ya ellos salen de lo que es el exilio, el líder que ejerce función ya viene teniendo ese significado, ese líder que ejerce una función local entre las demás, entre los demás, aquel que mantenía lo que es el orden social. A un jefe quizás de un clan, villa, pueblo, se le pide que ofrende un macho cabrío. El animal se sacrifica como en el caso del holocausto, al norte del altar, pero ahora ya no se rocía la sangre frente al velo del templo, sino solo los cuernos y pie del altar. Los sacrificios por alguien del pueblo. Un hombre del pueblo puede ofrecer ya sea una cabra, un cordero, hembra. El sacerdote rocía los cuernos y el pie del altar con la sangre del animal, y la grasa es quemada en ofrecimiento para Dios. El sacrificio se realiza como el holocausto al norte del altar. Se deben ofrecer sacrificios por el pecado en los siguientes casos. Número 1, quien no declara en un juicio siendo testigo de lo que oyó o vio. 2, quien toca sin darse cuenta cadáveres impuros. Quien toca sin percatarse inmundicias humanas. Quien pronuncia un juramento a la ligera y no cumple por descuido. 5.4, o sea, el capítulo 5.4. Posteriormente se da la forma ritual de la expiación inadvertida o por inadvertencia ya en el capítulo 5, del 5 al 6. Confesar el pecado, número 1. Ofrecer un sacrificio dependiendo de las condiciones económicas de las personas. A, una oveja o cabra o hembra. O bien ofrecer 2 tórtolas, una por el pecado y otra por el holocausto. Una de las razones por la cual los eruditos bíblicos han determinado que la familia de Jesús, José y María y ellos, sus hermanos, era bastante pobre, fue porque en el libro de Lucas, por ejemplo, cuando Jesús nace, obviamente, o cuando una madre daba luz, tenía que llevar un sacrificio por el hijo. Entonces, dependiendo lo que es su condición económica, tenía la facilidad de poder ofrecer lo que es una cabra, una oveja. Pero si no tenía, entonces tenía que ofrecer una tórtola o un palomín. Y eso es lo que nosotros vemos en el libro de Lucas. El objetivo del sacrificio por el pecado es el restablecimiento. Oiga bien, ¿cuál es el objetivo del sacrificio por el pecado? Es el restablecimiento de la relación entre Dios y el hombre, contaminada por el pecado, sobre todas las cosas. El término hebreo usado para designar el sacrificio por el pecado es haktá, que significa pecado. Nosotros lo conocemos como almatia en griego, que quiere dejarle yo errar al blanco o cometer algún tipo de error en cuanto a transgresión de una ley y de Dios. Y por otro lado, el término designa el sacrificio también por el pecado, incluso la víctima del sacrificio. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Han escuchado ustedes esta expresión? ¿La han leído? Sé que sí. El comentario de Pablo sobre la acción salvífica de Jesús utiliza esta noción de una manera paradójica.
cuando dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Cómo así? Pablo usa la imagen del sacrificio por el pecado para expresar la reconciliación de los hombres con él a través de Jesús. La reconciliación implica primero la reparación del daño, es decir, la expiación del pecado de Dios. Y Dios ofrece la reconciliación por medio de su Hijo. Y reparando el daño y reconciliándonos con Dios. El sacrificio por la culpa. Ese es otro de los sacrificios que nosotros vemos en el capítulo 5, del 14 al 26. La fórmula habló Jehová a Moisés del 15 al 14 es indicación del paso a un nuevo tipo de sacrificio. Se aborda ahora el sacrificio de la reparación o sacrificio por la culpa, Hashan. Las ofensas que merecen reparación afectan a las propiedades de Dios y del prójimo. 1. Cuando alguien ha tomado algo de las cosas sagradas a Dios para su propio provecho. O 2. Cuando alguien, sin darse cuenta, ha hecho algo prohibido por los mandamientos de Dios. 3. Si alguien miente sobre un depósito o algo confiado en sus manos, de algo robado o quitado a la fuerza. Número 4, si alguien encuentra algo perdido y lo niega. Número 5, si alguien jura en falso, consciente, deliberadamente. La sanción requiere el sacrificio de un carnero y la restitución al sacerdote de lo tomado, más un quinto, o sea, un 20%. La reparación no estará cumplida hasta que no se restituya lo establecido. La reconciliación en Cristo, cuando nosotros cargamos sobre nosotros una culpa, nos apartamos de nuestros núcleos más íntimos, nos rechazamos a nosotros mismos. Esta condena de uno mismo, sin embargo, no conduce a la conversión, sino únicamente a la desesperación. La reconciliación en Jesucristo nos libera de condenarnos a nosotros mismos y nos capacita para aceptar la comunión con Dios y para alegrarnos de ella. En Cristo nos hemos puesto, por decirlo así, una vestidura de penitente. Aquí tenemos lo que son las funciones del sacerdote en los sacrificios, la cual encontramos del capítulo 6.1 hasta el 7.38. Desde los capítulos 4 y 5, el papel de los sacerdotes ha ido incrementando en la participación de los sacrificios. Ahora, la última parte de las leyes sobre los sacrificios expone el rol de los sacerdotes en el servicio sacrificial de las tiendas del encuentro. Su vestimenta, el mantenimiento perpetuo del fuego, la remoción de las cenizas, la reparación de las partes del animal para Dios. La parte del animal para Dios y para los sacerdotes oficiantes. El resto de los sacerdotes y el oferente en los sacrificios de paz son instrucciones, o sea, Torah. La palabra Torah lo que significa es instrucción, que Dios dirige a los sacerdotes. Su principal función y responsabilidad está en torno al altar, por ello debe ser de competentes en el ofrecimiento de los sacrificios. En el libro de Levítico se vuelve a describir el ritual de los sacrificios y solo se evoca algunos elementos con algunas tensiones textuales.
Y en relación con los primeros 5 capítulos, posiblemente por el intento de mantener tradiciones más antiguas. Se mencionan en primer lugar el holocausto y la oblación de flor de harina. Se añade la oblación diaria de los sacerdotes. Después se señalan lo que son los sacrificios por el pecado y por la culpa. Y finalmente se indican los sacrificios de paz con sus especificaciones. Primero, número 1, el holocausto, la oración, sacrificio por el pecado, sacrificio por la culpa, sacrificio de paz, sacrificios de acción de gracia, sacrificio votivo, sacrificio voluntario. Levítico 6, del 12 al 16, habla de una ofrenda de flor de harina que el sacerdote ungido debe presentar a todos los días, según número 4, 16, Ezequiel 46, 14, Nehemías 10, 34. Según Nehemías, esta ofrenda era costeada por la comunidad. Nehemías 10, 33. Flavio Josefo, un gran historiador, cuenta que durante los asedios de Pompeyo en el año 63 a.C. y Tito después de Cristo, a Jerusalén se seguía realizando este tipo de ofrenda. Este testimonio es signo de la importancia que tiene el templo, señores. Al final de la exposición sobre los sacrificios se menciona algunas normas generales a tomar en cuenta. No se puede comer al tercer día nada del ofrecido. Si la carne tocó algo impuro, tampoco debe de comer. Solamente participan en la comida los que están puros. No se comerá la grasa, ya que es manjar para el Señor, o alimento para Dios. Ni tampoco la sangre de los sacrificios. Más adelante, el Levítico presenta los derechos de ofrenda que tienen los sacerdotes para vivir de su oficio. 1, el sacrificio por el pecado, por la culpa, o sea, de reparación. La víctima le pertenece al sacerdote, según el capítulo 7:7. Segundo, el holocausto, la piel es para el sacerdote, 7:8. El sacrificio de paz, el pecho es para Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos. La pierna derecha para el sacerdote y obviamente el oficiante. Consagración también de los sacerdotes, que lo vemos en el capítulo 8, o sea, son reglas que complementan, son reglas complementarias del ministerio. Capítulo 8 hasta el 10. La consagración de los sacerdotes, las disposiciones para la consagración de Aarón y de sus hijos, es decir, del sumo sacerdote y del resto de sacerdotes, se había presentado previamente en Éxodo 20, 28, 29, donde se ordena de preparar sus vestimentas y lo que es el rito de consagración. El estudio de la antropología cultural ha ubicado esta consagración como un rito de pasaje, pues al igual que se pasa de la niñez a la adultez, de la soltería al estado matrimonial, se pasa de la laicidad al orden sacerdotal a través de un famoso rito que establece la nueva situación de la persona. Esto indica la importancia del rito de la consagración sacerdotal en el libro de Levítico.
La forma introducida, Yahvé habló así a Moisés en el 8:1. Marca también una nueva sesión a Moisés. Moisés vuelve a ocupar un lugar central como el mediador entre Dios y los israelitas. La unción de Aarón y sus hijos es presentada como un acontecimiento único originado en la voluntad de Dios, según el capítulo 8 y 17. Aunque su descendencia no necesitará en adelante el rito de institución sacerdotal, solamente tendrá que ungirse cada sumo sacerdote que sea designado. O sea, esto lo hacían ellos, era por herencia. Los hijos heredaban ese hermoso sacerdocio. Hay personas que están en contra de esto, pero esto es algo bastante hermoso porque cuando tú puedes entregar el ministerio también a tus hijos para que tus hijos también lo dirijan, obviamente siempre y cuando nuestros hijos sean un ejemplo, porque conocemos los hijos de Eli también en la historia del libro de Samuel, que eran impíos. O sea, esas personas no merecen heredar, pues no tienen que saber a quién ponemos nosotros que dirija las cosas del Señor. La liturgia debe ser preparada consciente y minuciosamente de acuerdo a las órdenes divinas para que fuera efectiva. Sin embargo, el libro de Levítico no hace una descripción total con rúbricas de todo el ritual de la consagración, no lo hace. Después del baño ritual, la consagración de Aarón como sacerdote ungido requiere de óleo y 3 sacrificios. Un sacrificio por el pecado, según el capítulo 8, 14 al 17, un holocausto, según el capítulo 8, del 18 a 21, y un sacrificio de consagración, según el capítulo 8, 22 al 36, llevados a cabo después de la unción e investidura. La descripción de la vestimenta de Aarón resalta la suntuosidad y autoridad del sumo sacerdote. Los hijos de Aarón, es decir, el resto de los consagrados, vestirán su indumentaria más sencilla que el de los sumos sacerdotes. Participarán junto con el de los sacrificios y comerán del sacrificio y de la consagración y estarán 7 días en la entrada de la tienda del encuentro. Esas eran las ordenanzas que se le habían dado. Las reglas complementarias la podemos encontrar en el capítulo 10. Al final de la congregación sacerdotal, como parte de la temática y sobre los sacerdotes, se añade lo que es un pasaje bastante trágico. Algunos exegetas ven detrás de este pasaje un conflicto entre los grupos sacerdotales a la manera del número 16, cuando Coré, Datán, Abirón o Abirán se oponen a lo que es al sacerdocio de Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ponen fuego profano en su incenciario, fuego que Dios nos le había mandado, y violan conscientemente una orden de Dios. La consecuencia es la muerte para los dos sacerdotes infractores. Más adelante, en el 16:1 y el 16:3, se da como razón la muerte de su acercamiento a Dios en el tiempo inoportuno. Por eso ahí instruye a Aarón que no entre en cualquier fecha al santo de los santos, sino solamente el día de la expiación. O sea, era cumplir esos mandatos de manera rigurosa. Señores, todo eso era, como hemos dicho en otras ocasiones, eran para establecer lo que es un ejemplo de santidad. No solamente ese ejemplo de santidad, sino también la disciplina. Pues ellos tenían, obviamente, que seguir los patrones, las normativas establecidas. Entonces, simplemente porque ellos en realidad enteraron el tiempo que no era adecuado. Señores, estas leyes eran rigurosas para este periodo.
pero así era que se vivía. La breve historia es aprovechada para regular algunas acciones dirigidas a los sacerdotes. Los sacerdotes no deben llevar la cabeza desgranada ni las vestiduras rasgadas por la muerte de un pariente. Las vestiduras rasgadas son un gesto de común de duelo en las Sagradas Escrituras. Aunque el luto por los familiares muertos es un gesto muy sagrado, los sacerdotes no deben dejar la tienda del encuentro porque no pueden descuidar la atención cultural. Los sacerdotes no deben beber vino o bebida embriagante cuando tengan que entrar a la tienda del encuentro, pues necesitan estar en la capacidad de distinguir entre lo sagrado y lo profano, lo puro de lo impuro de lo impuro de lo puro. Los manjares sobrantes que se ofrecen a Dios solo pueden ser comidos en los lugares sagrados o en el lugar sagrado, en el lugar donde se indica según el capítulo 10, 12 al 15. Las normas complementarias terminan con otra breve narración, aunque confusa. Moisés se enoja porque Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, no comieron la víctima del sacrificio por el pecado, sino que fue quemada. Aarón los defiende, exculpándolos de que no se podía comer ese sacrificio porque era excepcional. Lo que muestra el episodio es que la ley puede ser interpretada de diversas formas y su interpretación es correcta mientras se respete la santidad de Dios. Pero este tema es muy interesante, aunque nosotros sabemos que hay que cuidar el significado bíblico, pero los hebreos realmente nunca han tenido este problema. Ellos dicen una Torah, 70 interpretaciones, que tienen las 70 caras de la Torah, las 70 caras de la ley. ¿A qué se refiere ahí con eso? Bueno, que hay muchísimas interpretaciones, o 70 interpretaciones de la Torah. A ellos le parecía bien. La única que no les parecía bien es la que damos nosotros los cristianos. Eso para ellos es aborrecible, pero ya usted entenderá el porqué. Distinción de lo puro y lo impuro y el día de la expiación, la cual nosotros encontramos en el capítulo 11. Ay, perdón. Yo algo aquí. La cual nosotros encontramos en el capítulo 11. La pureza ritual era la condición para participar en el culto. En la siguiente sesión, los primeros 5 capítulos, del 11 al 15, desarrollan los preceptos y normas sobre lo puro e impuro y las formas de purificación. Enseguida, como culmen en el capítulo 16, se exponen las ordenanzas para celebrar el gran día de la expiación, fiesta cultural importante para Israel, incluso para el judaísmo actual. La distinción de lo puro y lo impuro en el capítulo 11 al 15. La distinción de lo puro y lo impuro es uno de los elementos básicos en la vida social de la comunidad exílica, o sea, después del exilio, de la cautividad, hasta determinar qué animales se pueden comer y cuáles no, según sean puros o impuros. En gran parte va siendo lo que es un indicador de orientación, identidad comunitaria y diferenciación respecto a las naciones vecinas, creando sus propias normas de pureza. De ahí que, por ejemplo, la carne de puerco, la carne de cerdo, se considera impura y no comestible porque era usada en los sacrificios
hititas y de otras culturas. Cuando, por lo menos los que se han acercado a este libro y que usted lo lee con gran detenimiento, y usted ve los animales que son puros, los animales que son impuros, esa clasificación, y usted dice, pero las reglas sanitarias no existían para ese momento. Y entonces, ¿cómo se determina eso? Ok, Dios le dice, pero hay una razón por la cual Dios le dice eso. Y ya nosotros lo hemos venido hablando ya en diapositivas anteriores. Y es que Dios quería hacer una diferenciación entre su pueblo, obviamente, y las demás naciones. No es que en sí el consumo de cerdo, de puerco es malo, porque cuando usted va ahora, la ciencia no determina que comer cerdo es malo, sino que también es saludable. Sin embargo, en la Biblia está la prohibición. Pero la prohibición era porque hace daño, no, sino simplemente porque lo utilizaban como sacrificios, entre otros animales también. Para la fuente sacerdotal, lo puro no es sinónimo de santo, ni lo opuesto a lo santo es impuro, sino lo profano, que puede ser puro o impuro. Aunque la ley de santidad del capítulo 17 al 26 termina por poner lo santo a lo impuro, pero solamente puede acceder a lo santo quien hasta ahora es puro, según el capítulo 11, 44. Esta distinción y separación en puro e impuro es una selección para Israel, que es separado de las demás naciones. Volvemos a repetirle lo mismo. Esto es una selección para ellos, para distinguirlos. La impureza puede ser innata o contagiada. Algunos animales son impuros por naturaleza, según el capítulo 11, 29, 30. Igualmente, la lepra es impura por sí misma, según el capítulo 13, 46. Pero también la impureza puede ser contraída por contacto o acción. No es por fuerzas demoníacas, pues Dios no es rival para él no es rival para él en fuerza o poder. Si alguien toca directamente al cadáver de un animal impuro o entra en una casa impura o toca al lugar donde estuvo un hombre con flujo de semen o una mujer con flujo menstrual o alguna otra enfermedad, esa persona queda impura. La impureza no implica necesariamente pecado, como es el caso del pato, enfermedades de la piel, derrame seminal, contacto con cadáveres, dependiendo de cómo sea el caso. Muchas veces se ordena un ritual de baño y esperar el ocaso del día siguiente para que esa persona pueda ser esa persona pueda ser purificada. El día de la expiación, según el capítulo 16, otro de los temas que se tocan en este libro. En el calendario de las fiestas religiosas del libro de Levíticos, el día 10º del 7º mes es el día más sagrado para ellos, según el capítulo 16. Se esperaba todo el año para llegar a esta gran fiesta penitencial llamada propiamente Día de la Expiación o Perdones, el famoso Yom HaKippurim, en el 23-28. La expiación es clave en el libro de Levítico. Desde la presentación de los sacrificios encontramos una gran cantidad de expresiones que se dice que el sacerdote expiará por él
por quien se presenta la ofrenda. O sea, el oferente, quien llevaba la ofrenda, era por esa persona que se iba a llevar el sacrificio. Y en el capítulo sobre el día de la expiación, el verbo hebreo kiper, con el que se designa el efecto de expiación, aparece 16 veces en el libro de Levíticos. La historia de Nadab y Abiú, que mueren por haber ofrecido fuego profano, da pie para hablar del día de la expiación. El capítulo 16 reinterpreta la causa de la muerte como una acción inoportuna. Fue inoportuno, o sea, no era el momento de ellos entrar al tabernáculo. Por eso ahora Dios pide a Aarón que no entre en cualquier fecha al santo de los santos, o sea, al lugar santísimo, o al otro lado del velo del santuario, para que ellos no mueran. Sobre el día de la expiación, al que dice pecaré y me arrepentiré, pecaré y me arrepentiré, no se le dará la posibilidad de hacer penitencia. Si dijera, pecaré y el día del perdón lo perdonará, el día del perdón no lo perdonará. Las transgresiones del hombre contra Dios, el día del perdón, las perdona. Pero los pecados contra el prójimo, el día del perdón, no los perdona, en tanto no consienta a su prójimo. Mishnah Yom HaKippurim o Yomá 8:9. Esta cita que le doy acá son literaturas judías extrabíblicas donde ellos interpretan todos los pasajes de la Torah o de la Biblia. Empiezan a realizar discusiones, comentarios en su literatura, sean los Midrashim o sean el Talmud, la literatura talmúdica. Por ejemplo, esto que estamos aquí en la Mishnah es parte de lo que es la literatura judía. El relato del día de la expiación abarca en su mayor parte el rito de los dos machos cabríos elegidos por suertes, uno para Dios y otro para Azazel. Azazel es evocación de las tradiciones anteriores y representaba posiblemente una figura de demonio del desierto en que creían las antiguas generaciones. Los pecados del pueblo son cargados sobre el macho cabrío, que es llevado al desierto para Azazel. No se le sacrifica a Azazel, pues no es Dios ni se le da culto. Solamente a Dios se le puede ofrecer sacrificios. El sumo sacerdote y pone las manos sobre el animal y confiesa las iniquidades, rebeldías, pecados de los israelitas, según el capítulo 16, 20, 22. El día de la expiación, en otras palabras, es la acción de Dios que perdona y pone los medios para el perdón. La tarea del hombre es dejarse reconciliar con Dios. 2 Corintios 5:20. En, obviamente, el tiempo oportuno. Dios da el tiempo y el espacio para la introspección, o sea, el análisis, el reconocimiento de los pecados, el discernimiento de la búsqueda de cómo cumplir su voluntad. Pablo en la carta a los romanos manifiesta en 3 textos clave la necesidad del discernimiento ético religioso para el pagano, el judío y el cristiano. En relación con los paganos, en Romanos 1:18 y capítulo 3, versículo 20, demuestra la universalidad del pecado. El pecado no está solamente en los que creen en Dios, también está en los paganos y tiene inevitables consecuencias sociales, según Romanos capítulo 1, del 28 al 32.
El código de santidad que encontramos en el capítulo 17, hasta el capítulo 26. Se le llama de santidad por la siguiente razón: por la insistencia de imitar a Dios. Por esta insistencia de imitar a Dios es que se le da este nombre. Según la expresión, sean santos porque yo, Jehová o Yahvé, yo soy santo. Mientras que en el Éxodo se propone al pueblo el ideal de nación santa, ahora Levítico destaca la santidad como un requisito y condición para poder vivir con Dios. La presencia de Dios se hace notar en su continua presentación: yo, Yahvé, tu Dios. Principalmente el capítulo 19 es más insistente con el enunciado yo, Yahvé, como si fuera la firma por la que quiere hacerse notar su autoridad, su voluntad, su fidelidad y comprensión. En los capítulos 1 al 16, la impureza abarca el ámbito ritual. En cambio, en el código de santidad del 17 al 26, comprende el comportamiento ético. Asimismo, mientras que en los capítulos 1 y 16 la santidad se limita solamente a la tienda del encuentro, es decir, al santuario del sacerdocio, el código de santidad se extiende a todo Israel. En cada capítulo, el código se aborda algunas líneas temáticas mezcladas con otros temas menos desarrollados. Los grandes temas que aborda este capítulo, correspondiente a cada capítulo, son los siguientes: trato respetuoso de la sangre, relaciones sexuales prohibidas, prescripciones morales, culturales y de justicia, sanciones, regulaciones del sacerdocio, regulación en los dones sagrados, fiestas culturales, la llama permanente, los panes de la presencia y la blasfemia, año sabático y año jubilar, el epílogo a la ley de santidad y bendiciones y maldiciones. El trato respetuoso de la sangre, capítulo 17. En este capítulo se establecen normas sobre el trato de la sangre animal. El versículo 11 es el centro de todo el tema, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado para hacer expiación sobre el altar por su vida. Eso es lo que se declara. En primer lugar, la fiesta de la vida, la fuerza de la vida humana y animal está en la sangre. La sangre es su vitalidad. Por ello, no debe beberse. Solamente puede regresarse a Dios rociando al altar o cubriéndola con el polvo de la tierra. En segundo lugar, ayudándonos con el comentario a la carta a los Hebreos, que interpreta el sistema de sacrificios a la luz de Jesús, dice que según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por lo tanto, la finalidad del sacrificio cruento y el derramamiento de la sangre es el restablecimiento de las relaciones con Dios. El tema de las relaciones sexuales prohibidas en el capítulo 18. El tema de este capítulo señala algunos elementos importantes que marcan la pauta para prohibir ciertas relaciones sexuales, como son el incesto, la homosexualidad, el bestialismo, la zoofilia. En este texto solamente se presentan las prohibiciones sin comentario ni sanciones. Estas se encuentran más adelante ya en el capítulo 20, del 10 al 21.
En los primeros versículos del capítulo 18, 1 hasta el 6, se da como argumento que Israel debe ser distinto a las demás naciones, pues el pueblo no debe realizar las acciones que se hacen en ellas. A su vez, refleja la estrecha relación del núcleo familiar, que no puede contaminarse con este tipo de relaciones. La razón para prohibir las relaciones sexuales incestuosas es porque se trata de su propia carne, según el capítulo 18 al 6, perdón, delimitando hasta qué grado de parentesco se prohíbe. Acerca de la homosexualidad y el bestialismo, la zoofilia, el libro de Levítico advierte que son abominación y perversión delante del Señor. Posiblemente en el fondo subyace la idea sacerdotal de la creación, según Génesis 1, ya que cada ser debe cumplir con todos estos parámetros para lo que fue creado. Estas distinciones del hombre no es, eso es para poder distinguir obviamente al hombre. El hombre no es una mujer, el animal no es un ser humano, la hija no es una esposa. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El capítulo cierra haciendo alusión a la santidad de toda la tierra, lo que debe guardarse las impurezas que puedan contaminarla. Es una advertencia al pueblo, pues la impureza por acciones sexuales ilícitas alcanzó a los cananeos y por eso perdieron su tierra, según el capítulo 18, 24 al 20. Prescripciones morales y culturales, capítulo 19. En este capítulo está enmarcado por dos excepciones que son la razón por la cual Dios pide ser obedecido. Primero, sean santos porque yo, Yahvé su Dios, soy santo. Yo soy Yahvé su Dios que saqué del país de Egipto, como el capítulo 19, 36. La santidad significa no solamente la separación de las demás naciones, según veíamos en el tema teológico de la santidad, sino la separación del pueblo para Dios. Está separado para Dios. En este marco se exhorta al pueblo a configurar su vida conforme a Dios y a aspirar a vivir en santidad. Así, a diferencia de las naciones vecinas, la santidad es la premisa de la vida cultural y de la conducta ética del pueblo de Israel. El mandamiento del amor al prójimo está en el centro de todos los preceptos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, capítulo 19, 18. Solamente aparece aquí en el libro de Levítico y es citado por Jesús en Marcos 12:31, después del mandamiento del amor de Dios, según Deuteronomio 6:5, y por la carta de Santiago en defensa de los pobres, según Santiago 2:8. En el contexto de Levítico, el prójimo es el israelita, independientemente de su condición o situación, pero además, el fin del capítulo también se lo dedica también a lo que es el forastero que reside en el país, que es visto también como uno del pueblo de Israel, que se debe dar un buen trato y amarlo también como a sí mismo. Regulaciones del sacerdocio. A todos los israelitas se les pide que sean santos, pero se exigen más, especialmente a sus sacerdotes. Por esta razón no pueden caer en impurezas que les impidan tener contacto con los santos y la vivencia de la santidad. El capítulo está dividido
en 3 prescripciones para el sumo sacerdote. Impedimentos físicos de los sacerdotes para ejercer el oficio. La idea de todas estas prescripciones es cerrar el paso a cualquier posibilidad de impureza que amenace a quienes están más cerca de Dios Santo en su santuario. La antropología occidental, originada en la cultura griega, concibe el ser humano compuesto por 2 principios independientes, cuerpo y alma. Pero la visión antropológica semita del cuerpo, alma y espíritu, ve al hombre como una unidad. Por ello no permite las imperfecciones físicas al sacerdote. Regulación en los dones sagrados, según el capítulo 22. El capítulo 21 terminaba con las resoluciones sobre los sacerdotes con los defectos físicos. No podían realizar acciones sacerdotales, pero sí podían comer de los dones sagrados. Sin embargo, según el capítulo 22, este privilegio está prohibido a los sacerdotes impuros. De acuerdo a los decretos sobre los sacrificios de los capítulos 1 al 7, ciertas porciones de carne y de ofrendas de flor de harina eran para los sacerdotes. Estos eran manjares sagrados o cosas santísimas que solamente consumían los sacerdotes y su familia si estaban puros. Diga bien, si estaban puros. Tenían ese privilegio según el capítulo 22. Ningún laico podía comerlos y si lo hacía por inadvertencia tenía que restituirlo más un 20%. Esta indicación puede ser vista como un privilegio, pero busca más bien cuidar a otros de exponerse a un castigo por impureza. Los sacerdotes eran por su oficio cualificados para tratar con las cosas santísimas. Fiestas culturales, la que nosotros vemos en el capítulo 23. El libro de Levíticos ha dedicado bastante espacio a los responsables del culto y a cómo y dónde rendir culto a Dios. Ahora aborda una regulación sobre los tiempos, cuándo rendir culto a Dios. Por eso, en esta última parte, los capítulos 23 y 25, se disponen las fiestas del pueblo de Dios en un ciclo y ritmo de vida semanal y anual. El sábado es la celebración semanal y es el punto, obviamente, de referencia para las demás fiestas. El número 7 está relacionado con el sábado y las otras festividades hacen continuas alusiones a este día. Así, una vez que ha sido establecida la celebración del sábado, viene la preparación de las celebraciones anuales de la Pascua, los ácimos, la primera gavilla y finalmente la celebración del año sabático cada 7 años, cada 50, la fiesta del jubileo, según el capítulo 20. Las Pascuas y los ácimos, o el famoso Pesaj, o panes, se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Las Pascuas y los panes ácimos son 2 fiestas de origen muy pastoril y agrícola, respectivamente. Ambas celebran la liberación del pueblo de Israel, que ha sido rescatado de la esclavitud en Egipto. La fiesta de la Pascua es ampliamente resaltada en el libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 20, pero aquí apenas se le menciona. El libro de Levítico le da más importancia a la fiesta del día de la expiación. Para ello es más importante, que es la fiesta donde el pueblo debe de pedir perdón, según el capítulo 17. Y en cuanto a las Pascuas y los ácimos, lo que le interesa es fijar los tiempos de su celebración, porque es importante que
se celebre en los tiempos oportunos, o sea, en el momento que indica. La Pascua ha de celebrarse el día 14 del primer mes, 14 de Nisan. Este capítulo nos dio mucha agua de beber en el mes pasado, porque en los círculos teológicos discutíamos sobre este tema y obviamente la fecha en la que murió Jesús, y muy poco nos poníamos de acuerdo, otros sí estábamos de acuerdo, pero era a partir de estas fechas, la cual el 14 de Nisan es donde el cordero era sacrificado, el 14 y el 15 en la noche ya se comía. Al día siguiente, el inicio de la semana de los ácimos, el pan fermentado debía ser eliminado, o sea, no podía tener ningún tipo de levadura, ese pan estaba prohibido, tienes que comer hierbas amargas, solamente comer pan sin levadura durante toda esa semana. La fiesta de las primeras gavillas, o como se conoce, la fiesta del lomo. La celebración marca, o esta celebración marca el inicio de la cosecha del grano. La mayoría de los estudios coinciden en que se trata de la cosecha de la cebada. En ese día era cortada una gavilla de grano y llevada delante de Dios. El libro de Levítico determina el tiempo de su celebración. Inicia el día siguiente, o sea, de Shabbat o del sábado de la semana de los Asim, o sea, nuestro domingo. Sin embargo, el texto es muy claro y ya desde las tradiciones judías había quedado en discusión cuál era el día de la fiesta. Para algunos, el día siguiente al sábado es después del sábado del 15 de Nisan. Para otros es después del sábado de la semana de los ácimos. Parte de lo que estábamos discutiendo el mes pasado. La resolución más común es la primera propuesta. El concepto de las primicias estaba familiarizado con el ofrecimiento de los primogénitos y consistía en llevar los mejores frutos para Dios. Las fiestas de las semanas o de Pentecostés, o sea, el famoso Shavuot, vemos en el capítulo 23, 15 hacia el 22. La fiesta de la semana era celebrada 7 semanas después de la fiesta de la primera gavilla. La solemnidad era el día siguiente del séptimo sábado, o sea, nuestro domingo, sumando así 50 días. Y se le llamó fiesta de las semanas, según Éxodo 34:22, Shavuot, y en griego recibió el nombre de Pentecostés, 50 días. O sea, ya tú sabes que es Pentecostés, hace referencia a 50 días. Esta es la fiesta de la cosecha final, que consiste en la ofrenda a Dios de los mejores frutos. El Deuteronomio señala que debe ser una fiesta de gran alegría. La celebración originalmente agrícola fue transformada en un memorial de alianza entre Dios y su pueblo, y como consecuencia en tiempos de Jesús celebraba el don de la ley en el Sinaí, o sea, ese recibimiento de la ley en el Sinaí. Por eso es que en el libro de Éxodo, una de las enseñanzas es esa, que como en el Sinaí se dio la ley, se dio la Torah, entonces para esa misma fecha también Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. La fiesta de las trompetas, o la fiesta de Yom Teruah, la cual vemos en el capítulo 23, 23 al 25. El primer día del mes séptimo, el de Tishri o Tishrei, era anunciado con esa trompeta como día de la fiesta. Hemos visto ya lo referente a esta celebración en sus comentarios general sobre estas fiestas que toca este capítulo.
por su relación con el primer día del año del antiguo calendario israelita. Y seguimos con el día de la expiación, pero la fiesta más importante, una de las fiestas más importantes para los judíos, el Yom HaKippurim, día de la expiación, que es el día que ellos van y piden perdón por los pecados, por los errores que ellos han cometido. Y como leímos en la tradición judía, no es que usted va a engañar a Dios, que usted va a cometer un pecado de manera intencional para luego pedir perdón. No, ese no era el sentido, sino que si usted pecaba, usted tenía la oportunidad de pedir perdón a Dios siempre y cuando su conciencia no estuviera sucia. Enseguida se manda a celebrar el 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, capítulo 23, 26 al 32. Esta es una fiesta de reunión sagrada, de ayuno, de ofrecimiento de manjares y de no realizar ningún tipo de trabajo. La exclusión de quien no cumpla con las prescripciones, no haga penitencia, marca la importancia de esta celebración. El capítulo 16 detalla los elementos rituales para llevarla a cabo este día de aflicción y de expiación por el pecado. El sacrificio de expiación, la aspersión de la sangre, la confesión de los pecados, el macho cabrío, o sea, el chivo expiatorio, etcétera. A diferencia de las demás celebraciones, este día no expresa la alegría festiva, sino un aspecto sombrío por la infidelidad del hombre a Dios. Es un tiempo para la confrontación humilde consigo y con Dios, para el arrepentimiento y la penitencia y la confesión de los pecados. Estos aspectos están presentes en la famosa cuaresma cristiana, iniciada con el miércoles de ceniza, ya esa es en la tradición católica, en que se exhorta a vivir ese tiempo con mucha penitencia, con mucha oración y con esas obras de caridad. Y tratando por último estos capítulos, aunque nos estaría faltando más, ya usted ve, ya nosotros llevamos 1 hora y 34 minutos. En realidad, si continuamos, no pararíamos. Y eso que he tratado de resumir prácticamente todo. Pero como le he dicho, esto es un libro que tiene bastantes capítulos y hay mucha tela por donde cortar y cómo interactuar. Y eso son clases de 4 horas y que realmente se da entre 1 mes y 2 meses. Y esto lo decimos un poquito corto para que usted pueda tener ya una introducción y así usted se motive a estudiar también este libro por su cuenta y a utilizar libros, la cual estaremos compartiendo también el material donde nosotros extraímos esta información, donde tocan los los 5 libros, de la Torá o la ley. Entonces, por último, tenemos la fiesta de las tiendas, o como los hebreos le llaman, la fiesta de Sukkot o de las cabañas. La fiesta de las tiendas o de los tabernáculos se realiza durante 7 días, del 15 al 22. Con esta se terminan las celebraciones del 7º mes. Se pide a los miembros del pueblo que lleven frutas, ramos de palmas, de árboles frondosos y de sauces, que sea fiesta de alegría. Deben también habitar en cabañas durante esos días para que las generaciones futuras sepan que sus antepasados así habitaron en el desierto. Una cuestión de memorizar. El 1º y 8º son días santos en los que se pide que no se trabaje. En Levítico no se da indicación alguna de sacrificios para ofrecer. En Números 29
29, 12 y 12 al 39, sí habla de una serie de sacrificios que deben realizarse durante cada uno de los 8 días con su rito particular. Señores, hemos llegado a la parte final. Yo espero en el Dios Todopoderoso que este tiempo que tuvimos con usted no se haya aburrido. Sí, hay mucha letra, mucha información, pero son buenas, son útiles y que nos deben de llevar también a reflexionar. Muchas bendiciones para todos ustedes. Pasen feliz resto de la noche. Sigan preparándose, sigan estudiando. Los que no conocen del Señor, acérquense al Señor, estudien, conozcan su palabra, porque ahí usted va a encontrar el carácter de Dios. Ya ustedes vieron el significado que conlleva o tiene este libro de Levíticos. A nosotros se nos ha enviado unas cuantas preguntas que en realidad sí me gustaría poder responder. Creo que ya por el tiempo que tenemos, no lo voy a hacer por aquí, pero sí a nuestra hermana Flérida le voy a dar la respuesta y ella se la va a suministrar a ustedes. Y cualquier otra pregunta que usted tenga que no se tocó ahí, que usted advirtió o se dio cuenta en el tiempo que estuvo estudiando este libro y no lo tocamos, el punto. Usted puede preguntar y con mucho gusto nosotros le estaríamos respondiendo a usted. Así que muchas bendiciones, se me cuidan, bye bye y pasen feliz resto de la noche. ¡Huepa! Bueno, señores, aquí hubo información para un año de estudio y de profundización. Darle las gracias a mi hermano y amigo Néstor. Gracias por este tiempo, por tu esfuerzo. ¿Tienes algo más que aclarar, que decir, que abundar? No, por el momento no. Realmente el tiempo ha transcurrido bastante y aunque hay muchas cosas que decir realmente sobre el libro, más puntos que poder resaltar, pero como acabamos de decir en el video, si tienen algunas preguntas adicionales que le ha venido surgiendo, le va a surgir a usted a través después de haber escuchado esta pequeña charla, la verdad, usted la puede hacer y nosotros con tiempo estaríamos sacando un momento para también responderle, no solamente la cuestión de este libro, sino también de otros libros. Nosotros estaríamos dispuestos, pues, a suministrarle las informaciones. Señores, no hay forma de que podamos entender lo que aquí se enseñó si no leemos la Biblia, si no leemos Levítico, si no nos tomamos un tiempo, si no profundizamos y no leemos la palabra de Dios, pues todo, todo lo que se hable aquí va a sonar extraño, va a sonar raro. Entonces, esos estudios son simplemente para reforzar, para aclarar, para profundizar lo que ya ustedes leyeron en la Biblia, ¿eh? Recuerden que ese fue el acuerdo. Pues bien, ya por el tiempo, no vamos a abundar más, darle otra vez las gracias a mi amigo Néstor, mi hermano querido, y y glorificar al Señor por permitirnos conocer más de Él, de su carácter santo y recordar la pregunta con la que inició este estudio de hoy. Decía mi amigo Néstor, ¿qué significa para nosotros el hecho de que Dios es santo y que quiere que nosotros seamos santos, así como Él lo es? Qué tan comprometidos estamos nosotros con esa búsqueda de la santidad del Señor y practicar esa pureza, esa limpieza espiritual en nuestras vidas. Quedémonos con eso, meditemos en eso durante la noche. Qué cosas de mi vida
me alejan de la santidad y de qué manera yo puedo, con la ayuda del Señor, perfeccionar mi camino en Dios y, y acercarme a su santidad. Padre, gracias te damos por esta noche maravillosa en la que tú nos has permitido conocer más de ti, aprender, Señor, de la manera en la que tú buscabas medios para que tu pueblo amado se purificara, se limpiara y de esa manera poder relacionarse contigo de una manera, de una forma que no tuviera estorbos, Padre. Porque al final de cuentas, todos esos rituales, todos estos sacrificios, lo que buscaban era eso, una reconciliación, un acercamiento contigo, Padre. Y siempre estás tú ahí buscando acercarte a nosotros, buscando generar una relación íntima con nosotros, Padre. Ayúdanos a apreciar esa bondad de tu corazón, Señor, a apreciar la manera en la que tú nos buscas, nos acercas a ti, nos reconcilias contigo, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor, bendecimos esta noche y bendecimos la vida de nuestro amigo y hermano Néstor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues señores, gracias por todo. Un abrazo y seguimos estudiando mucho la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con la